RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Leía su columna semanal que usted siempre nos brinda y allí usted destaca que el Ministerio de Salud ha informado que a partir de la segunda semana de octubre se va a iniciar un estudio de cero prevalencia a nivel nacional, ¿no? Para estimar la cantidad de peruanos que han estado expuestos al COVID, ¿no? ¿Esto es una buena medida, es una medida tardía? ¿O qué es lo que representa esto en realidad en medio de esta pandemia, por favor? Es una medida tardía y también es una buena medida porque es necesaria, pero es una medida tardía porque este estudio debió servir de base para saber si empezábamos o no la cuarta fase de la reactivación económica. El gobierno, para iniciar la cuarta fase de la reactivación económica, se ha basado en hechos duros, como por ejemplo el descenso de los contagios, en segundo lugar, el descenso de los fallecidos. Sin embargo, este estudio de cero prevalencia, los que nos dice en una forma tipo encuesta de cuántos peruanos han entrado ya en contacto con el virus. Es decir, cuántos peruanos ya tendrían inmunidad frente al virus COVID-19. Este dato es muy importante porque en el mes de julio se realizó un estudio, por ejemplo, en la ciudad de Iquitos, y ahí se encontró que ya el 75% de la población había entrado en contacto con el virus y lo más probable es que ya tuviera inmunidad. ¿Y por qué esto era necesario? Era necesario por dos motivos. Primero, para saber si qué riesgo existe para una nueva ola. Aquí en el entendido de que este es un descenso progresivo y no una meseta de el descenso, o sea, eso también hay que interpretar, era una segunda ola. Y en segundo lugar, ¿qué tan cerca estamos en la inmunidad de rebaño? Cuando hablamos de una segunda ola, tenemos que ver que la magnitud, el tamaño de la ola, podría estar en relación con la cantidad de personas que todavía les falta entrar en contacto con el virus. De tal manera que si la cantidad es muy grande, que no ha entrado en contacto todavía con el virus, eso hace suponer que la probabilidad de una segunda ola también sería grande. Pero si la población es cada vez menor o pequeña, que todavía no ha entrado en contacto con el virus, esa segunda ola sería muy pequeña o de repente no habría segunda ola. Pero además, si el contagio es de más del 70%, lo más probable que era que aquí haya una inmunidad de rebaño, es decir, que como hay tantos contagiados que ya no transmiten el virus, la posibilidad de que contagien a una persona que no ha sido infectada por el virus es menor, de tal manera que ellos se mantienen como un muro de contención frente al contagio de estas personas. Aquí hay varios cuestionamientos en realidad. En primer lugar, si efectivamente con 70% llegamos a una inmunidad de rebaño. Hay estudios que señalan que eso todavía no se sabe porque todavía no hay la práctica, no hay un lugar que haya ido a una inmunidad de rebaño en modo completo como país. Ni siquiera Suecia, que apostó por ese sistema desde el comienzo, ellos no han hecho cuarentena, ellos no han cerrado sus actividades económicas, ellos han trabajado, pero todavía tienen casos y todavía tienen fallecidos. En el caso de Loreto, también es un caso interesante porque ahí la ciudad de Iquitos, ahí hay un gran porcentaje de la población que está afectada, sin embargo todavía presentan casos. O sea que eso de la inmunidad de rebaño todavía también, si bien es cierto, es lo esperanzador, digamos, de que tiene la población, todavía ahí hay algunos ajustes científicos, sobre todo para esa definición. Ahora, Pero el segundo tema disculpa que termino con no, esto, no, sí, sí, por favor, siga. el segundo tema que también hay que tomar en cuenta es que si es que la inmunidad que da este contacto con el virus es una inmunidad a largo plazo, una inmunidad definitiva,
sostenible, de tal manera que no hayan reinfecciones. Y aquí hay también algunas alertas porque en el mundo se han reportado algunos casos, muy pocos, se habla de menos de 6 frente a la cantidad enorme de casos que tiene el mundo, que no parece que eso fuera un problema hasta la fecha, pero eso es un tema que todavía está en investigación. Y el otro tema que hay que tomar en cuenta, si es que aparece una nueva cepa o no de virus que requiera una nueva forma de inmunidad. Todos estos temas todavía están en discusión, por eso es que es importante este estudio de cero provalencia, porque nos va a disminuir la incertidumbre con la que administra la crisis el gobierno. Primero toma acciones, hace actividades como que no va a haber la segunda ola, pero de palabra te dice que sí va a haber segunda ola, pero en los hechos ya comienza a liberar más cosas que hace prever que dicen que va a haber, pero en el fondo actúan como si no va a haber la segunda ola. Estos son los temas que generan incertidumbre en la población, porque finalmente el poblador es el ciudadano atormentado, no sabe qué hacer porque no tiene unas definiciones precisas desde el Ejecutivo, desde el gobierno, que permita tomar sus propias decisiones también en sus propios negocios, en su familia, en los viajes, etcétera. Ahora, doctor Cuba, usted está hablando de inmunidad y de las cosas que hay que tomar en cuenta, de que no es una cosa muy sencilla decir, bueno, ya estamos alcanzando la inmunidad de rebaño y ahora sí vamos a estar más seguros con este virus. Sin embargo, el gobierno ha estado señalando a través de sus diferentes voceros y anunciando que en marzo las clases iniciarían ya de manera presencial y que casi dan por descontado que para esa fecha ya habría vacuna y todos los profesores estarían vacunados para que eso se dé. ¿Es así la solución tan rápida y tan cercana para este tema? Es complicado saber qué hace que los políticos puedan declarar eso. Es muy complicado porque si tenemos incertidumbre en saber qué proporción de peruanos ya han entrado en contacto con el virus, mal podríamos saber qué va a ocurrir en diciembre, ni siquiera en enero o febrero. De repente en febrero o marzo tenemos una gran ola. Pero aquí la preocupación se agrega un componente político mayor, que si los niños no van a la escuela en el mes de marzo, podría ser también óbice para decir que no pueden haber elecciones en abril. Y aquí ya el tema se complica, crece un poquito la ola de controversia, porque detrás de esa discusión de si van los niños a la escuela o no van los niños a la escuela, está si votamos o no votamos el 11 de abril del 2021. Esa es una pregunta sumamente capciosa en el argot político, que es como decir, golpea la montura para que sienta la yegua. Por eso es bien complicado responder a esa pregunta contundentemente desde hoy, sobre todo sin los estudios de prevalencia, de cero prevalencia, que el Ministerio de Salud está realizando, según mi entender, en modo muy tardío. Ahora, pero el presidente permanentemente en sus intervenciones menciona el tema de la vacuna, como si la vacuna ya lo tuviéramos casi a la mano. Ese es un segundo tema. Todas las vacunas que ya están más avanzadas están en fase 3 de investigación. Hay que señalarle a la población que las vacunas tienen 4 fases para la investigación científica, para la experimentación científica, si quieren decirle más fácil. Entonces, lo que tenemos hoy día son vacunas experimentales. Y es probable, por ejemplo, que las empresas que han pedido permiso en el Perú para hacer sus experimentos, sus ensayos clínicos, han pedido entre 13 y 16 meses para culminar sus estudios fase 3 en el Perú. Eso significa que si nosotros queremos realmente tener una vacuna probadamente certificada ya, con los estudios científicos concluidos, que es segura, que es eficaz, ¿no? Y que además es económica, es barata, entonces tendríamos que esperar
por lo menos los 16 o 20 meses que piden las propias empresas. 16 meses, por ejemplo, ha pedido la vacuna que ya está en ensayo clínico en el Perú, que es la vacuna china, y en consecuencia, si quisiéramos usar vacunas seguras, eficaces, tendríamos que esperar el plazo que han pedido las propias empresas. Ahora, doctor Cuba, yo quiero justamente incidir sobre ese dato revelador que nos acaba de dar usted. O sea, las empresas han solicitado entre 13 a 16 meses para hacer las pruebas clínicas acá en el Perú. Entonces, ¿cómo es que el presidente sale y nos dice que en el primer trimestre del 2021 podríamos tener la vacuna? ¿Cómo es que las autoridades del Ministerio de Salud no lo advierten esto al presidente, ¿no? ¿Cómo es que la comunidad científica no le advierte esto al presidente? ¿Y cómo vamos a cortar ese plazo? O sea, ¿para qué han pedido 16 meses cuando el presidente nos dice que en 6 meses ya estaría todo listo? Bueno, aquí hay una disyuntiva, hay un debate, hay una polémica, porque el presidente de la República ha solicitado al Congreso con un proyecto de ley para que la población pueda usar vacunas que todavía están en fase experimental por una situación de pandemia. Entonces, claro, si tú quieres colocar la vacuna que está ahora en ensayo clínico, está todavía en fase de estudio, a toda la población, lo puedes hacer mañana, ¿no? No necesitas esperar hasta los 16 meses que ha pedido la empresa o los 13 meses que ha pedido la otra empresa. O sea, el problema está aquí si es que el Ejecutivo, el presidente de la República, piensa que se va a colocar vacunas ya certificadas y seguras y eficaces, o piensa colocar las vacunas que aún están en periodo de experimentación. Esos son dos temas que se debería aclarar y que la prensa no pregunta. La prensa nunca le pregunta al presidente, si usted piensa vacunar en marzo, ¿qué tipo de vacuna nos va a colocar? ¿Todavía la que estaba en fase 3 de ensayo clínico, en fase todavía de estudio, o ya la definitiva? Porque si es la definitiva, no hay ninguna forma de que se aplique en el Perú en el periodo que señala el presidente. Usted siempre agudo, doctor Cuba. O sea, usted no descarta que el presidente esté ofreciendo este tipo de vacunas que están recién en ensayos clínicos. No, pero es que no lo descarto porque ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República en ese sentido, que dice que le autoricen la entrega de un registro sanitario, ¿no?, por carácter, por la pandemia, a las vacunas que están en fase 3 de ensayos clínicos. Eso cuando se dice el ensayo clínico, se dice el registro sanitario, lo que se dice es que me permitan a mí aplicar esas vacunas a los ciudadanos. O sea, y aquí hay otra discusión que ha salido en redes, ¿no? Pero lo que ustedes lo han visto, ¿no? A manera de explicación, lo que nos han querido dar es que en realidad lo que le han pedido al Congreso, al presidente también es difícil entenderlo, por lo que quiere, ¿no? Pero de lo que le hemos entendido es que en realidad lo que estaba pidiendo es una autorización para poder hacer las compras de las vacunas, poder mover el recurso para hacer los pagos adelantados de una vacuna que no existe hasta ahora, y adicionalmente para supuestamente preparar en plazos perentorios y muy cortos la aplicación de esa vacuna que se está ofreciendo, pero que hasta ahora nadie la ve. Mire, si fuera lo que usted señala, no necesitaría que el Congreso intervenga, porque con un decreto de urgencia puede sacar los fondos necesarios para hacer esas compras. Por decreto de urgencia está permitido por la Constitución política que el gobierno pueda tomar tomas de materia económica y financiera. En consecuencia, si fuera solo ese tema financiero de poner fondos para tener la prelación en la entrega de las vacunas ya certificadas y seguras, no habría necesidad de que eso vaya al Congreso. Al Congreso va porque necesita modificar la ley de medicamentos en el país que permita que las vacunas obtengan registro sanitario cuando todavía están en la fase 3 de ensayos clínicos. Pero ese sería el primer caso en el mundo. ¿O hay otros casos donde se está aplicando vacuna fase 3? Bueno. Así de manera masificada, claro está. En el Perú, no hay pues. En el Perú se está aplicando ya las vacunas fase 3, pero de carácter voluntario y con carácter de ensayo clínico. La gente se inscribe y si quiere participa en el ensayo. El problema está si eso lo haces obligatorio, porque al entrar ya al esquema de vacunación bajo la modificación,
y significaría que eso sería ya obligatorio. Y quiero expresarles aquí que el día del debate en el Congreso de la República de este tema ha sido muy rico, a tal punto que se aprobó en primera votación y todavía no se ha aprobado la segunda votación, que es lo que significa que los congresistas están pensando si es que esa responsabilidad tan seria que sería asumir como Congreso de la República sería necesaria, o debería, en todo caso, que el presidente de la República, y que tiene todas las prerrogativas, lo puede hacer sin necesidad del Congreso de la República. Ahora, doctor Cuba, ilústrenos, y esto es naturalmente para toda la prensa, ¿no? O sea, la pregunta clave, ¿cuál es? Preguntarle al presidente de la República o a la ministra de Salud o al viceministro de Política de Salud Pública si es que en el primer trimestre del 2021 se va a aplicar las vacunas en fase 3 clínicas de manera masificada, o vamos a tener la vacuna ya culminada, ya con todos los registros mundiales. Certificada, segura y eficaz, ¿no? Claro. Eso, de todos modos, no lo vamos a tener, porque las propias empresas que hacen los ensayos clínicos, en el Perú por lo menos, han solicitado plazos de 13 a 16 meses para hacer esos ensayos clínicos de fase 3. En consecuencia, esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Ahora, ¿es la solución el tema? Es la discusión. El presidente puede ofrecer que para marzo vamos a poder vacunar a todos los adultos, de tal manera que los niños vayan a la escuela, al colegio. No puedo responder esa pregunta porque no sé si es que esa decisión que va a tomar el Congreso la próxima semana va a ser a favor o en contra. Porque si es a favor, evidentemente, como les explicaba a ustedes, pueden colocar la vacuna ya de una vez a todos. Pero la experimental, la vacuna experimental. La vacuna ahora, experimental. pero eso ya es sustituir la ciencia por las urgencias políticas, ¿no? Y además usted nos dice, por ejemplo, ahora le entendemos la figura de que, bueno, van a haber clases presenciales, pero la condición es que todos los maestros estén vacunados. ¿Con qué vacuna? Ahí está la cosa. Pero, si eso es así, tenemos al siguiente mes de marzo, en abril, las elecciones. Ergo, todos los miembros de mesa que van a instruir y llevar adelante esa elección también tendrían que estar vacunados. Entonces, si no tenemos claramente ese tema, científicamente no hay ninguna certificación por esto, ni el presidente Trump, con todas las urgencias que tiene en las elecciones que se van a hacer el próximo mes, se ha atrevido a dar un paso similar, pero aquí estamos anunciando alegremente como esto si se tratara pues de traer un producto del extranjero que está de moda y bueno, y vamos a ver cómo nos cae a todos, ¿no? Mire, hay que señalar que es un anhelo la vacuna. La vacuna sería un método muy eficaz para prevenir y cortar esta pandemia. Yo creo que es en anhelo, todos quisiéramos la vacuna. Hay una desesperación por parte de la ciudadanía, hay una expectativa por parte de la población. Sin embargo, esa expectativa hay que llenarla en modo correcto, en modo ideal. Es decir, que tengamos vacunas certificadas y seguras para todos los peruanos. Por otro lado, también hay que señalar que el mundo entero está en una competencia permanente por hacerse del mercado de las vacunas. O sea, aquí hay también el caso contrario. Las empresas, hay un comercio mundial, hay un nacionalismo incluso de los gobiernos para poder imponer las vacunas en el mundo, y en consecuencia todos quieren llegar primero a la meta. Pero para llegar a la meta primero con una vacuna certificada y segura, significa pasar todos los plazos. En consecuencia, aquí también habría otro tema. ¿Qué vacuna entraría aquí en fase de ensayo clínico? Porque hay varias vacunas que están en fase de ensayo clínico, que sería la que se aplique a los ciudadanos. Las 6 o 5 que están ya en fase 3, o solamente una de ellas que ya está en el mercado. Esos son debates que se tienen que dar todavía. Por eso es que es muy importante tomar en cuenta la discusión de este tema, que no está resuelto, y probablemente en la semana que viene se tengan que tomar las decisiones más severas. Muy bien, doctor Gebre Cuba, como siempre muy reconocido, muy agradecido por este contacto sabatino. No, vamos con dos cosas de la conversación con el señor Cuba. Uno,
la posibilidad de que, bueno, implícitamente nos están diciendo, condicionando las elecciones de abril. Claro. Y la otra, La si quiere que eso se haga, pues agarremos la vacuna experimental. Le agradezco, doctor Cuba, como siempre, muy lucido, muy agradecido. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Saludos, hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.